Ya acá desde este ciclo de entrevistas, soy Ulises Catriel Cuenca y bueno, ahora vamos a estar hablando hoy como, bueno, venimos prometiendo, con Marisa Sismo vamos a estar haciéndole una entrevista a la referente Pro Vida de Mar del Plata, donde nos va a estar contando la importancia de los valores y demás en este live. La verdad que bueno, una economista, porque es economista ella, además bueno, una estudiosa de las políticas, es una persona que bueno, consideramos bastante importante dentro de toda la derecha, así que bueno, vamos a estar sin más preámbulos hablando con ella y obviamente escuchándola a la protagonista, que obviamente para esto se hace todo esto. Ahí se está. ¿Cómo andas, Marisa? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Ulises? Todo. ¿Sí te ¿Cómo acuerdas? andás? Te vi con los auriculares y dije, me acordé de los auriculares que tengo que ponerme, porque si no se hace ese eco. Claro, sí, mejor. Así no Eh, hace eco y me escucho bien. ¿cómo te viene tratando ahora la cuarentena y demás? Bien, la verdad que yo la estoy usando a pleno porque, bueno, de grande empecé a estudiar licenciatura en economía y estoy Ujú. terminando mi tesis. Así que, como sabrás, te lleva muchísimo tiempo, muchísimo estudio y, bueno, estoy a full con eso. Así que la estoy aprovechando muchísimo, muchísimo. Se puede hacer la pregunta de qué es la tesis o a dónde va dirigida? Sí, por supuesto, a la inflación. Sí, sí. Quería que fuera un tema Ujú, actual, ujú, que sea de utilidad, tanto la parte teórica como la parte práctica. Entonces, me interesó muchísimo saber que, bueno, vos no sé si estabas, pero yo sí, me acuerdo muy bien. Cuando se implementó el Plan Austral en ujú, 1985, yo sí me acuerdo, ujú, eh, en esa época, 15 días después, se implementó un plan muy similar en Israel. Tenían ujú, condiciones bastante similares en cuanto a los niveles de inflación, ujú, bueno, la balanza de pagos, que hacían crisis de balanza de pagos cada 3 años, 4 años, muy recurrentemente. ujú, Eh, a ellos les funcionó, a nosotros obviamente no nos funcionó. ujú, Entonces, bueno, ahí es donde yo empecé a investigar, me gustó el tema ujú, y bueno, me decidí por ese tema. Hubiera podido elegir cualquier otro, pero ese me interesa muchísimo porque el que vive en Argentina sabe que muchas veces más de un sueño, más de un proyecto fue truncado a causa de la inflación, ujú, más de una cosa. En mi caso particular fue así. La inflación en varias oportunidades me truncó proyectos y bueno, yo ujú, quería saber con más profundidad a qué se debía, las teorías que hay al respecto y bueno, ver cómo fue que en un país lograron vencerla. Porque ahora nadie se acuerda de la inflación en Israel a partir del año 2000. El ujú, año, o sea, eso fue en 1985 que implementan el plan. Logran bajarla de 450% anual a un ujú. 20% anual y ahí queda hasta que más o menos en 1993, o sea, tardaron 8 años en esos niveles, es como que se deciden a decir, bueno, de esta inflación moderada queremos no tener inflación directamente, que no sea nuestro problema, ajustaron otras variables y a partir del año 2000 se puede decir que no han tenido inflación, inflación cero. Llegaron al año 2000 con inflación cero. Ujú. Así que bueno, justamente por eso es que me decidí, es bastante difícil el tema, por ahí fue difícil encontrar las estadísticas y la bibliografía está mayormente en inglés, porque el hebreo hasta el momento no lo pone, pero la verdad que estoy re contenta porque aprendí un montón de cosas a raíz de hacer mi tesis. Ahora, hacerte una pregunta, ¿no? Porque obviamente la inflación es algo que nos afecta a todos los argentinos. Digamos, Sí, dentro de lo que es la administración municipal, ¿se puede intentar que lo que es el golpe económico que genera tanto nación o provincia puede intentar amortiguarse y que no sea y que sea menos leve para los marplatenses? dentro del ámbito municipal es muy poco lo que se puede hacer. Ujú, Sí, lo que podemos decir es que sí se pueden bajar tasas. ujú, En un municipio se hizo ujú, y bueno, es más, hasta ese municipio ahora está recaudando más, porque ujú, es sabido.
que si vos podés aumentar las tasas y Ujú, demás, pero llega un punto en donde en lugar de recaudar más, pasás a recaudar menos. ujú, ¿Entendés? Y es muy sencillo, porque directamente pasa a estar fuera del alcance de la gente poder llegar a pagarlo, por más que la gente quiera, llega un punto que ya se hace muy oneroso poder llegar ujú, a pagar, entonces dicen, bueno, no, prefiero no pagarlo, o bueno, y es la famosa curva de la FER, que los economistas conocemos muy bien. ujú, Entonces, claro, vos aumentás los impuestos, es una curva precisamente. Aumentás hasta que en lugar de aumentar la recaudación, seguís aumentando y baja tu recaudación. Y ujú, eso se ha visto pero muy bien en un municipio, no recuerdo ahora cuál es, pero es de la provincia de Buenos Aires, donde ahí bajaron a partir de esta de este nuevo gobierno ujú, municipal, ¿no? ujú. Bajaron los impuestos, o sea, pusieron menos impuestos, sacaron muchos que se duplicaban Ujú. y vieron que aumentaron en la recaudación en lugar de bajar. Así que bueno, una vez más se cumplió lo que dice la curva de las Berry. Ahora, dentro de lo que son las distintas teorías económicas, ¿a cuál te sentís más allegada? ¿A cuál crees que es la que sería, digamos, la más adecuada? Porque obviamente, digamos, que aparte hoy en día está muy de moda el tema de las teorías económicas, está desde los anarcaps hasta los keynesianos, hasta están los socialismos extremos, están los liberales clásicos, los libertarios, paleolibertarios, etcétera. Sí. Bueno, mira, yo me ubicaría en una liberal, perdón. Ujú, Eh, Siempre con todo lo que es valores conservadora. ujú, Sí, claramente sí. Así que bueno, ¿por qué? Porque yo veo un montón de cosas, por ejemplo, no es posible menguar el grado de libertad de la población. Por ejemplo, te voy a dar un caso así bien con ejemplo como para que se entienda bien lo que quiero decir. Cuando uno habla del estado de bienestar, que tan buena prensa tiene y entre los estudiantes de economía pues dice, el estado de bienestar, qué bueno, es lo que se quiere, es lo que se busca. Y uno dice, bueno, el Estado cada vez más grande, obviamente tiene que recaudar más porque tiene que mantener un Estado mucho más grande, ujú, pero eso también da la posibilidad al que la persona que dirige el Estado, los políticos de turno, ujú, sean los que recaudan para distribuir ellos. Y eso no ujú, siempre es bueno, está claro, lo vemos nosotros en Argentina y lo vemos muy bien. Lo hemos visto durante todos estos años, yo desde que me acuerdo lo veo, cada vez más, recaudan más, porque cada vez el Estado es más grande. ujú, Entonces llega un momento que es un Estado de niveles monstruosos y ujú. nadie sabe exactamente por qué es tan grande. Porque si vemos, por ejemplo, lo que es salud, la mayoría necesita tener una obra social para acudir a ella porque es muy difícil ante un problema de salud poder acudir a la salud pública. Lo Ujú, mismo la educación. ujú, Entonces se van duplicando los gastos. O sea, nosotros pagamos cada vez más impuestos y cada vez más tenemos que recurrir al sector privado para ujú, esas prestaciones que supuestamente nos da el Estado. Y aparte de distribuir. ujú. Entonces, es como dice el dicho, el que reparte se queda con la mejor parte. Y en nuestro caso, claro, sí, yo reparto. Y bueno, y acá vemos cómo se han quedado con la mejor parte más de uno. Y bueno, por eso, realmente por eso y muchos motivos más, es que yo creo, y aparte, bueno, viendo en el tema que estoy abordando en mi tesis, realmente lo vi claramente como aplicando, por ejemplo, el control de precios, todo eso, lo que está tan de moda, que no es nuevo, Ujú, eh, en lugar de, en lugar de mejorar el tema de inflación, es como que lo empeora, porque vos le estás poniendo un parche, parche del parche del parche. Y ujú, llega un momento que es como una olla a presión, ujú, donde un poquitito se mueve, explota, explota realmente.
Y cuando vos tenés control de precios, como por ejemplo ahora, y lo que te puede llegar a pasar es desabastecimiento, no Ujú, encontrás los productos, o te baja la calidad, porque lógicamente al productor también le suben los ujú, costos. Entonces, al subirle los costos, de alguna forma tiene que bajarlos como para ujú. mantenerlos mantenerte el precio. Entonces, o te baja la calidad, o, viste los envases de los paquetes de galletitas, por ejemplo, que antes Sí. eran de 500 y ahora están cada vez más chiquititos. Eso es, claro. O cada vez tienen las cosas menos relleno. O sea, te bajan la calidad o empiezan a tener Ujú, que despedir gente. Entonces, ujú, tenés cada vez más desempleo. O sea, tenés un montón de cosas. Nada es gratis en esta vida. Y eso tampoco es gratis. Así que yo veo que cuanto más grado de libertad se vaya a dar a una economía, más resultados ha dado. ujú. Ahora, ya para ir cerrando el tema económico, que digamos que era, justo se dio porque, bueno, igual también íbamos a entrar ahí, como una última pregunta dentro de la economía. En la época, digamos, de la democracia en este último tiempo, ¿hay algún ministro de Economía que vos digas, este fue bueno o este hizo una patriada o demás? Porque hay muchos que salvaguardan alguno y otros por ahí Uh dicen, -huh. no hubo ningún ministro de Economía que haya sido bueno. Ya, en la Argentina lo que está fallando claramente y que eh, Ujú, no se ha atacado el problema real que tenemos es el ujú, tema del gasto público. ujú, Cuando uno habla de gasto público, parece que es una cosa medio inentendible, que es cosa economista, que es cosa medio extraña, pero es como en una casa, es lo mismo, absolutamente lo mismo, se puede llamar cuenta corriente, balanza de pagos, ponerle lo que quieras, o sea, eh, perdón, pero eso es de la balanza de pagos, la comercial, la externa, le podés poner, ¿cómo es? El nombre contabilidad, ujú, pero a lo que voy ujú, es como en una casa. Vos, si ganás 100.000, o sea, o 50.000, ponés ujú, 50.000, no te vas a poner a comprar zapatos de 10.000, de 20.000 y te endeudás para comprar eso, ujú, sino que vas a tratar de endeudarte lo menos posible y con lo que tenés poder hacerlo mejor. Y lo mejor y lo más urgente es poder comer, por ejemplo, ujú, y pagar los servicios más básicos, como por ejemplo la electricidad. No te vas ujú, a poner a hacer un delirio de gastos porque vas a quebrar. A la corta o a la larga vas a quebrar y va a llegar un momento en que cada vez te va a costar más trabajo poder pedir un préstamo porque no te lo van a querer dar, te va a salir más caro que al resto, justamente por el nivel de endeudamiento que tenés y el riesgo que es el hecho de prestarte. Entonces, todo ese tipo de cosas se aplican a un país, a la macroeconomía. ujú, Entonces, nosotros hace muchas décadas ya que estamos haciendo lo mismo, que es el gasto público cada vez más grande, porque el Estado es cada vez más grande, por H o por B siempre es como que necesitamos un Estado más grande, más grande, más grande, y en eso es que al no tomar el toro por las astas, como quien dice, no tener el problema, no abordar el problema como corresponde, eh, estamos cada vez peor. Tenemos cada vez más deuda. Vos ujú, fíjate que ni siquiera llegamos a pagar lo que es el capital. Siempre ujú, estamos pagando los intereses y es como que se hace una bola impresionantemente grande, gigantesca. Cada vez estamos más endeudados, cada vez es más caro, porque fíjate a las tasas que nos endeudamos nosotros y a las que se endeuda el resto de Latinoamérica, ya ni siquiera digo Europa. Entonces tenemos una diferencia abismal en eso. Y aparte que hacemos crisis de balanza de pago recurrentemente. O sea, no alcanzamos nunca ni siquiera a crecer. Es imposible. Entonces, una economía así no es viable para nada. Tiene que llegar el momento de decir, bueno, es obvio que así no se puede seguir, pero para eso necesitas sí o sí tener una decisión política, porque
necesitas de la pata política para poder hacer un plan así, que obviamente se lo tiene que abarcar mediante un programa que incluya muchas cosas. El gasto público es una, pero tiene que incluir muchas cosas, tiene que ser muy abarcativo. Y tenés que estar de acuerdo con otros sectores de la sociedad. Ahora, Y pero lógicamente empieza por la parte política. ¿alcanzaría, por ejemplo, un recorte de gasto público, por ejemplo, en Mar del Plata, hablando, por ejemplo, en el municipio de General Pueyrredón, donde básicamente, por ejemplo, tocando solamente los asesores y las secretarías de bloque que se encuentran en lo que es el Consejo Deliberante con los concejales, que son un gasto de por mes de 30 millones de pesos? Bueno, ahí lo que vos podés hacer es recortar en eso, pero para que el municipio no se siga endeudando y poder redirigir recursos, que por ahí los tenés abocados a la planta política, podés hacer cosas como, por ejemplo, destinarlos a mejorar el empleo, o bajar tasas, o directamente, prácticamente no cobrar tasas durante unos años, para que ciertas industrias puedan venir, pymes, puedan venir y establecerse y poder generar mayor mano de obra, más trabajo para la ciudad. Eso sí se puede hacer. Obvio que no se Buena la que puede. dijiste, ¿eh? La de no cobrar tasas por un tiempo, mira que es la primera vez que lo escucho, ¿eh? O sea, varios municipios recurrieron a ese tipo de políticas y dieron resultado. Ahora también tenés que ver en la macro cómo está, porque si la macro en Argentina está con los niveles de inflación que tenemos nosotros, si nunca sabés, no podés tener un escenario certero de acá a un mes, no sabés qué va a pasar. Puede que explote todo, puede que la inflación se vaya a las nubes, como puede ser que quede todo, así como está, o el dólar se dispare, entonces sí o sí ahí los costos también se te disparan, porque la materia prima, mucha de la materia prima que tenemos nosotros, depende del precio dólar. Entonces, por más que quieras o no quieras, dependés de lo que pasa en la macro a nivel nación, sí o sí. Lógico que un grado muy pequeño de libertad tenés dentro de lo que es el municipio, pero es muy pequeño. Pero sí se pueden hacer cosas, siempre dependiendo de cómo esté en el resto de la nación, cómo esté yendo la economía en el resto de la nación. Yo Pero se pueden hacer. escuchaba, yo escuchaba a un diputado de Vox, peco de ignorante, ¿no? Obviamente, acá en economía hasta este punto, pero te lo pregunto por ahí, me puede decir, no, es una cansada Ulises, o no, para ver, se le puede encontrar la vuelta. En lo que vendría a ser como las ciudades en España, que es lo que para nosotros acá, Mar del Plata, el municipio, recurrieron a una moneda virtual mínima de créditos en un solo estado español, o sea, un municipio, una propia moneda de ellos, pero virtual, ¿viste? Tipo las bitcoins, etcétera. Y básicamente le ganaron bastante al tema de la inflación de lo que es a nivel nacional España, si bien no es lo mismo que Argentina, pero para ellos es mucho. ¿Se Sí. podría hacer algo así acá a modo de Mar del Plata? ¿Es muy arriesgado? Eh, Pasa que, vuelvo a decirte, dependemos mucho de lo que es nación. Dependemos de lo que diga nación, mucho también por el tema de coparticipación, que no sé en España cómo será, pero acá es muy fuerte, se depende mucho de lo que pueda llegar a darte de coparticipación nación y provincia, y es como que se está continuamente en un tiro y afloje, ¿viste? Porque es así. Lamentablemente es así. Entonces, habría que consensuarlo primero, si se puede, si te permiten de nación y provincia, ¿entendés? O sea, no puede ser, por Y ejemplo, largar unas monedas como son las monedas digitales que, digamos, que no son ni limitadas ni registradas por las naciones, porque, digamos, un Bitcoin, por ejemplo, hoy en día no cotiza, cotiza, digamos, en lo que es bolsa y demás, cotiza, sí. pero no cotiza a nivel nación, o sea, no es algo ficticio que puede imprimir el Banco Central, digamos. No, mira, vuelvo a repetirte, depende mucho, pero porque estamos muy atados por el tema de coparticipación y mucho de los recursos que maneja el municipio
en nuestro caso, muchos de los recursos que maneja el municipio depende de la coparticipación, mucho, en un grado muy grande. Entonces no es que tenés una libertad terrible para hacer cosas arriesgadas o no. Tenés, o sea, estás muy atado a lo que te digan de nación y de provincia. En ese sentido, sí. En lo que vos estás diciendo, sí, dependeríamos mucho de la opinión de ellos. Y si se puede o no. Excelente. No, porque yo, literal, como te dije, puedo pecar de ignorante, pero justo lo vi, lo escuché y Lo dije, leíste bueno, o por ahí, sea, claro. dije, Claro. siempre cuando justamente esta noticia lo hablaba con unos amigos, me dijeron, justo dije, vea, Marisa sé que está estudiando economía, es economista, o sea, sabe de economía. Le digo, entonces, se le podría preguntar, porque bueno, obviamente acá hay que preguntar a los profesionales, porque uno puede variar y demás, pero... Sí, y ver cómo se puede solucionar todo esto que está pasando y hace tanto tiempo, ¿no? En nuestro país. Pero ya te digo, la solución pasa por un programa totalmente integral, tiene que, pasa por muchas aristas, o sea, de lo que tiene que cubrir el programa, a eso voy, ¿eh? Y a nivel nación. Y tiene que tener el apoyo político, sin el apoyo político no vas a ningún lado, porque necesitas crear una expectativa como que vas a poder vencer ese problema de inflación y la inflación va a bajar. Necesitas generar esa expectativa. ¿Cómo la generás? Y con una serie de señales que mandás desde lo político y desde lo económico y desde lo institucional, porque las instituciones te tienen que acompañar también. Entonces, ¿ves a lo que me estoy refiriendo? Tiene que ser algo bien integral, bien hecho, bien armado, que la gente lo entienda, bien comunicado. Pasa por muchos lados. Mira todo lo que te estoy nombrando, ¿eh? Pasa, claro, te estoy nombrando lo político, lo económico, lo institucional, hasta del lado de los medios, si querés, porque se tiene que entender qué es lo que quieren hacer. Porque si al más mínimo ruido, eso genera desconfianza. Esos ruidos, viste, en economía, esos run run que andan por ahí, que no te cierran ciertas cosas, y más en una economía como la nuestra, con semejante historial, es complicado. Es complicado, pero no es imposible, no estoy diciendo que sea imposible por esto, ¿eh? Estoy diciendo que desde varios ámbitos se tiene que llegar a un acuerdo y se tienen que hacer las cosas bien hechas y bien programadas. No es una cosa de, ay, voy a ver qué hago, voy a probar con esto, con aquello. No. Bien programado. Programa quiere decir, bueno, a tal fecha voy a hacer tal cosa, esto se hace así, toda la explicación del caso. Cosa de poder afectar las expectativas. Y aparte, otra cosa que no es menor, el tema del gasto. Eso no quiere decir que vas a seguir con con el gasto, pero a full como si no podés. Tenés que poner todo en orden. Tenés que realmente poner todo en orden. Es así. No se puede de otra forma. Y ya te digo, con un programa de corto, mediano y largo plazo, que a lo mejor nosotros no estamos muy acostumbrados a eso, pero si queremos salir de esta es como que no nos queda otra. Sí o sí tenemos que hacerlo de esa forma. Si no Ahora, es, si no ahora, es que vamos a implementar un plan u otro, y nunca vamos a tener resultados, y eso lo que va a hacer es perjudicarnos, porque después cada vez que fallamos, nos va a costar mucho más poder crear las expectativas y el acompañamiento de parte de todo, de todo de toda Argentina, como para poder salir adelante con ese tema de la inflación que lleva tantos años en nuestro país. ahora, algo que vos decías, el tema de justamente del apoyo de ciertos sectores y demás, que tiene que estar latente ante cada movimiento que uno hace políticamente. Bueno, justamente hablábamos de la economía, pero por ejemplo en lo cultural, el gobierno, a pesar de que la sociedad le dijo que no, una y otra vez, las encuestas, etcétera, 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 y así todos no escucharon a lo que fue la mayoría celeste y el gobierno avanzó con Sí, el tema del genocidio infantil.
Ahora, Sí, como vos sos una luchadora y una referente local de lo que ha sucedido en la lucha pro vida y tanto el tema de la política, que fuiste la única que habló el tema del aborto en campaña en el 2019, cuando eras sí, candidata. sí. Ahora, ¿cómo se sigue después de esto? Porque literalmente es una derrota, es así, es una derrota cultural muy fuerte y algunos hasta ya han tirado la toalla y ya el tema de Salvemos las Vidas, el tema de defender a la vida, ya muchos están tirando la toalla como diciendo listo, ya está, perdimos en esto, sigamos con otras luchas. ¿Se sigue? ¿Cómo se sigue? Ya, yo pienso que la esperanza es lo último que se pierde. Uno siempre tiene que seguir peleándola, Ujú, siempre. Si no te sirve por un lado, será por el otro. Pero yo ujú, pienso que siempre la batalla la tenés que dar. Y ujú, esta batalla realmente la vamos a tener que seguir porque vos fijate que se están metiendo con nuestros hijos. ujú, Y no solamente tiene que ver el tema de aborto en sí, ujú, que es gravísimo, porque estamos diciendo como que un ser humano tiene más valor que el otro solamente por el hecho de ser deseado o no. También ujú, lo que va a hacer esta ley es que los docentes le tengan que decir a sus hijos, a los alumnos, a nuestros hijos, es que el ujú, aborto es un derecho, nada más falso y alejado de la realidad que ujú. eso. Entonces, yo veo que hay abogados muy capaces que han hecho notas como para poder presentarlos en la escuela a nivel de los padres, que no se les enseñe eso a sus hijos, a nivel de los docentes, de no estar obligados a Ujú, enseñar eso, que va contra, primero, lo que dice la Constitución, nada ujú, más y nada menos. ujú. Y por otro lado, va en contra de las convicciones más profundas que más de una persona tiene. La Ujú. gran mayoría de los argentinos tenemos la convicción de que este es un crimen aberrante. Y El así y todo, 60% según encuestas. 60% por lo menos, porque de todas las Ujú, encuestas que leí, esa es la que menos te está marcando. O sea, ese es el piso. Por lo menos ujú, el 60% de las personas. ujú. Me está haciendo como un eco, me está confundiendo. ¿Vos lo escuchás? No, yo justamente yo te escucho perfecto encima, por No, porque ahora. lo estoy escuchando como un eco. Mm, El tema es que a lo que voy es, el aborto significa tanto para mí y los derechos de los niños, que fue lo que me dio la fuerza de saltar a hacer una, de estar luchando por la vida, ujú, a, dentro de lo que fue mi posibilidad de poder candidatearme, de poder tener una candidatura y poder presentarme desde la política y poder presentar esta batalla desde ese lado. Entonces, eso es lo que me dio el valor, lo que venía viniendo muchas cosas, realmente, pero eso es lo que me terminó de decidir, porque dije, ningún partido está defendiendo esto, que no es algo menor. No se trata ujú, de cualquier cosa, es legalizar un crimen aberrante, inconstitucional, que la mayoría de los argentinos no quiere. ¿Y a qué están representando esas personas? Esos políticos que ya hace años están en la política. ¿A quién representan? Si no están haciendo lo que dice nuestra Constitución, ni lo que dice la gente. Y vemos por otro lado que hay organismos mundiales que vinieron a apretar a los políticos argentinos. Caso de Amnistía Internacional, por ejemplo, cuando hizo esa intervención de pintar de verde eh, el cabildo, por ejemplo, de verdad. o claro, tenemos que acordarnos de todas esas cosas. Entonces, ¿a quién, qué intereses se están representando?
cada uno lo sabrá. ¿Qué intereses representan? Entonces, yo digo, realmente, nosotros hay veces que pecamos como de ingenuos, y siempre es como que estamos esperando que se redireccionen y que recapaciten y que hagan las cosas como lo haríamos nosotros. Nosotros defenderíamos nuestra Constitución, defenderíamos a esas mujeres que son engañadas y que les dicen que el aborto es lo único que tienen, la única posibilidad, cuando sabemos que no, y que defiendan el derecho a la vida, que es el primer derecho. Sin vida no tenés libertad, no tenés propiedad privada, no tenés absolutamente nada, y estás defendiendo a las generaciones futuras. Y si nosotros no defendemos las generaciones futuras, no sé qué es lo que estamos haciendo acá. No sé, ¿qué hacemos? Porque está eso de, ay, sí, viví el día a día. Sí, ¿y de qué te sirve vivir día a día si después no se le da el valor de la vida como corresponde? El primer lugar, que es el valor de la vida. Y yo pienso que ser provida, uno dice, hay veces que nos ningunean bastante, ¿no? Porque dice, este provida, que qué sé yo, que bueno. En realidad, ser provida no es solamente defender la vida, que ya es demasiado, sino que es defender la calidad de vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces vos ahí tenés todo. Tenés desde la economía, la corrupción, porque nosotros bien sabemos que las oportunidades en las que hubo corrupción les valió la vida a más de una persona, el caso de 11, por ejemplo. Hubo corrupción y eso le costó la vida a personas. O sea, no es algo gratuito, no es algo gratuito, para nada. Entonces, si nosotros lo vemos desde el lado que tenemos ver, que es ese, y que si no nos paramos nosotros, no sé quién se va a parar, quién va a defender esos derechos, y desde dónde los podemos defender. Bueno, los podemos defender, podemos dar la batalla cultural, pero también podemos dar la batalla desde la política. Que bueno, a mí se me presentó el caso y la tomé, porque realmente es difícil. No voy a decir que fue fácil. Si querés después cuento un poco qué cosas fueron las cosas que me costaron. Pero de salir de una persona, como soy yo, que no me gusta ni siquiera, o me incomoda, que me saquen fotos, a tener que presentarme en un debate de Canal 8, ¿entendés? En un principio éramos 14 candidatos a la intendencia, donde quedamos 7, luego de las PASO, pasamos 7 a las generales. Y a partir de ahí me tuve que presentar en todos los debates en las escuelas, con los otros candidatos, y los otros candidatos, a lo que vamos de la práctica, eran re clara, porque eran 2 diputados, ¿entendés? El intendente, el exintendente, un concejal de muchos años, y el candidato de izquierda que tiene como 25 años presentándose a las distintas elecciones, que tiene también. Y yo, que era la primera vez que me presentaba como candidata a la intendencia, y como candidata directamente porque nunca me había presentado, si bien estuve en equipos técnicos y sí, me encanta la parte técnica y la parte de elaborar propuestas y demás, pero de ahí a levantarme y poder hablar y defender todo lo que es los valores pro vida, pro familia, hay un trecho muy grande, muy grande. Y, por ejemplo, tuve que ir a un debate que había en el municipio de los candidatos, porque bueno, lo que se buscaba era crear, creo que era un observatorio de los niños, donde claramente toda la gente que estaba en el lugar no eran pro vida, olvídate. Entonces, no eran pro vida. El tema es, claro, que
la gente estaban poniendo presión para que se cree ese organismo para el cuidado, supuestamente, de los niños, y resulta que estaban olvidando un pequeño detalle, que lo decía en la misma ley que ellos invocaban para poder crear ese organismo, que era quiénes son los niños. Entonces, entre una de las cosas que hice fue leer el artículo 2, porque consideré que tenía que quedar claro de qué estábamos hablando cuando hablábamos de niños, que eran a quienes ellos decían que iban a defender. Y que en la ley, en el artículo 2, claramente decía que los niños eran las personas en el rango etario desde la concepción hasta los 18 años. Lo leí como 2 o 3 veces. No te puedo explicar el silencio que se hizo en ese lugar. Y después cómo me abuchearon. Y por otro lado me aplaudió una persona. El 95% diciéndome lo que más te guste, lo que se te pasa por la cabeza, eso. Y una sola persona aplaudiendo. Entonces, uno tiene que estar dispuesto a todas esas cosas. O, por ejemplo, en otro debate, con el tema de la famosa casita azul, que bueno, también la estaban pidiendo desde otro organismo, porque supuestamente era un lugar para dar contención, cuando nosotros sabemos que para lo que lo quieren, es para bajar ideología, es para seguir ideologizando gente. Yo lo dije muy claramente. Yo no estaba de acuerdo en el uso que se le iba a dar, lo dije de esta forma, porque si bien ellos decían que era con un fin de poder cuidar de esas mujeres sacadas de la trata de personas, en realidad para lo que se iba a usar era con fines de adoctrinamiento y de ideologizar. Feminismo. Salí en el diario. Salí en el diario con un par de calificativos de otra mujer, que vemos que no le importa mucho lo que le pase a las mujeres. Entonces, todas esas cosas pasan y tenemos que saber que le va a pasar a alguien que se candidatee y que tenemos que estar seguros de lo que pensamos, no podemos estar con medias tintas, tenemos que estar bien firmes, tenemos que saber desde lo ideológico qué es lo que se mueve detrás de lo que ellos dicen, para plantearlo y desenmascararlo. Porque ellos se enojaron conmigo, porque en definitiva lo que estaba haciendo era desenmascarar las intenciones que ellos tenían. Entonces, eso les dolió. Entonces, por eso dijeron lo que dijeron, me abuchearon y hasta salieron en el diario, con un par de calificativos. Obviamente. Así que vos ves que tenemos que dar muchas batallas y tenemos que estar dispuestos. Yo por ahí no vi tanta gente dispuesta a dar batallas en lo político, pero nos tenemos que levantar, porque si no nos levantamos nosotros, no sé quién se va a levantar. Y después la vamos a pasar peor. Peor. Entonces tenemos que ser una generación que se levante y que detenga todos estos avances contra nuestras libertades, contra la vida, contra la propiedad privada. Están permanentemente invocando los derechos y en el nombre de la ampliación de los derechos, en realidad lo que están haciendo es restringiéndonos nuestros más básicos derechos. La libertad de pensamiento, de libertad de expresión, como lo que pasó con Twitter, tiene nombre. Y yo no vi mucha gente por ahí quejándose, la vi, pero tendría que haber sido más fuerte, porque ese es un derecho humano. Y la respuesta del otro lado, por ahí tendría que haberse sentido más. O el tema de la vida, o de la propiedad privada. Y vos viste que siempre vienen con el tema de que, si vamos a ampliar los derechos, y no los están ampliando. O sea, vienen con un discurso para hacer exactamente lo contrario de lo que dicen. Y eso es una estrategia que usan. Me gusta lo que marcaste, de que vos fuiste la única candidata pro vida, porque mucho se dijo, no, Montenegro también es pro vida, bueno, aunque él apenas asumió, se adhirió al protocolo de aborto no punible,
que largó la provincia de Buenos Aires, y además, de que él dijo haber votado pro vida, que aunque bueno, muchos pueden entrar al discurso de que dio cuando lo votó, la verdad fue muy gris, lo diría yo, no dijo, en ningún momento aclaró que era un asesinato lo que se intentaba probar, pero aparte de eso, también fue muy polémico, de que recuerdo de haber subido la foto yo, y lo vi muy pocos periodistas que lo subieron, que la pantalla que había en el día que se estaba queriendo legalizar el asesinato y el genocidio infantil, estaba el pantallón con el que mostraban el debate, todo un puñado de verdes, en el municipio estaba así gigante, y decía Municipalidad de General Porredón, la pantalla. Aunque después se desligó el municipio diciendo que ellos, la verdad, no habían comprado la pantalla, ni la habían alquilado, ni nada, ni etcétera. La verdad yo no creo que las chicas estuvieran con tantas ganas de escribir Municipalidad de General Porredón o mandar a hacer eso, pero bueno. Aparte de eso, ¿qué reacción te genera a vos, bueno, que hoy un intendente que dijo básicamente que era pro vida y que dice que él está en contra del aborto, pero adhiere a ese protocolo, pasan estas cosas, te abre secretarías de políticas de género, secretarías de la diversidad, secretarías de la mujer, y encima, ante todo eso, recordemos que él cuando asumió colgó la bandera del LGBT en el municipio de General Porredón, dentro del Consejo Deliberante. Yo vuelvo a repetir, si no nos ponemos de pie nosotros ante todo esto, que claramente no es nuestra idiosincrasia, es contraria a nuestra idiosincrasia como argentinos, no sé quién se va a poner de pie. O sea, llega un momento que si no te pones de pie para las cosas que realmente valen, como esto, llega un momento que te van a poner de rodillas. Entonces, ¿quién te está mandando para...? O sea, no digo solamente por eso, lo digo a nivel nación, a provincia. A pesar de las encuestas, a pesar de todo, de la Constitución Nacional, que se supone que tiene que defender el presidente, fíjate que lo promovió al aborto. No solamente presentó la moción el presidente, sino que senadores salieron a decir que puso presión, lo promovió. Entonces, ¿a quién representa ese presidente? Son cosas que realmente hay que pensar, y realmente nos tiene que dar más fuerzas, porque no podemos dejar que estas cosas nos pasen. No podemos. Tenemos que seguir persistiendo. Y te voy a decir una cosa, y por donde yo empecé a mirar la política de otra forma. Yo siempre miré, o tuve la visión de la política como, calculo que más de uno tiene, como que es una cosa sucia. Lo más sucio que existe en el planeta Tierra es la política. Y si algo no era deseable para mí era meterme en política. Podía llegar a pensar en 1000 cosas, pero no en meterme en política. Hasta que una vez, leyendo, a mí me encanta leer, yo vivo con un libro en la mano todo el tiempo, leí una historia que cambió totalmente mi forma de pensar, y es una historia de una persona que perteneció a la Cámara de los Comunes en Gran Bretaña, finales del siglo XVII. Esta persona empezó a observar, o sea, nosotros sabemos que la esclavitud en esas épocas era algo totalmente normal, se dio cuenta que no era normal, y que no tendría ni que existir, que era algo aberrante, tan aberrante como para nosotros ahora puede llegar a ser el aborto, o la legalización. Entonces empezó a presentar, todos los años él presentaba su proyecto, y todos los años rebotaba. Estuvo más de 20 años presentando el proyecto, hasta que finalmente la sociedad, que en un principio no le daba nada de cabida, porque le decían, no, ¿cómo vas a decir eso? Tenía mucho que ver lo económico también en eso.
porque había mucho mover económico que venía detrás de la esclavitud. Entonces decían, no, nos vas a quebrar, nos vas a quebrar. Después habían entrado en guerra con Francia, peor, ni se te ocurra, por favor, estás en contra nuestro, nos vas a quebrar. O sea, lo querían prender fuego. Pero seguía año tras año, seguía año tras año, y es así como gente empezó a darse cuenta que no era normal eso que estaba pasando. Entonces, llegó un momento en que se abolió la esclavitud. Y no se abolió solamente en Gran Bretaña, se abolió en el mundo. Y es más, vemos como ahora, un siglo y pico después, vemos como una atrocidad y como diciendo, ¿cómo pudo haber en algún momento haber existido la esclavitud? Es algo impensable para nosotros, totalmente impensable. Pero en ese momento era lo normal. Y entonces una persona insistió, hasta que surtió efecto. Y cambió la estrategia, la tuvo que cambiar 1000 veces. Pero llegó el momento en que la esclavitud ya dejó de ser legal. Y llegó un momento en que no era deseable y que era abominable. Porque si vos ves en el supuesto caso de que alguien tuviera un esclavo, escúchame, o sea, sería denunciado, sería encarcelado y tendría realmente la desaprobación de todo el mundo. Y digo desaprobación para decirlo suave. Entonces, nosotros tenemos que seguir perseverando. Excepto Donda, momento, excepto Donda, que Donda puede tener. No, en que llegue un momento en que el aborto, la ideología de género, sea aberrante. El enseñar a los menores de edad ideología de género, bueno, todos los contenidos altamente ideologizados y sexualizados que les enseñan solamente a los chicos desde jardín infante, sea algo impensado. Pero nosotros somos los que tenemos que ser activos en que eso no pase. No tenemos que ser personas totalmente pasivas y dejarnos llevar por lo que pase, por como si estuviéramos en un río y bueno, nos dejamos llevar. No funciona así. Las batallas se tienen que dar en lo cultural, en lo político, en lo económico, en las artes. No sé, en el ámbito que se te ocurra, en lo educativo. En lo educativo hay una gran parte de la batalla en lo educativo. Y tenemos que ser muy activos en eso. Te digo, por ejemplo, desde ser padres. Nosotros somos padres y tenemos que ser muy activos con la educación de nuestros hijos. Los chicos chiquitos que no tienen todavía conocimiento, son como hojas en blanco. Entonces, si uno se esmera en explicarle las cosas como son, en darle el conocimiento que corresponde, después, cuando quieran venir con otras cosas, con otros contenidos que no corresponden, directamente los van a descartar. No lo van a querer, lo van a rechazar. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso, con la educación de nuestros hijos, que no sean ideologizados en explicarle las cosas, en decirle de antemano, mirá, te puede llegar a decir tal cosa, pero esto es por esto, explicarle todo de antemano, de manera que cuando pase, el chico diga, mira, es lo que me dijo mamá. Bueno, lo primero que hacen es avisarte, me pasó tal cosa. Y lo segundo que hacen es rechazarlo y darlo como, esto no es válido para mí. Y también enseñarles que ellos tienen derechos, porque ellos tienen derechos. Y nosotros como padres tenemos que conocer los derechos de nuestros hijos y nuestros derechos como padres también. Nuestros derechos como padres es que nuestros hijos sean criados según nuestro ideario. Entonces, si algo están enseñando en contra de nuestro ideario, ir y hablar, aunque seamos, a nuestra consideración, seamos unos pesados, pero es lo que corresponde.
no pueden venir a hablar y a meterle basura en la cabeza a tu hijo. No se puede permitir, bajo ningún concepto. Entonces tenemos que ser activos. Tenemos que ser activos como ciudadanos, como padres, como en todos los aspectos. Uno tiene se va relacionando de diferentes formas, ¿no? Y cumple diferentes roles en esta sociedad. Y yo me di cuenta que lamentablemente callarse no sirve de nada. Todo lo contrario, se vuelve en tu contra. Y lo sé por experiencia, lo aprendí. A los golpes, pero lo aprendí. Entonces, en un principio puede llegar a parecer más difícil hablar, pero a la larga no es más difícil, porque el resto ya sabe a quién tiene el frente, qué piensa, y ya saben que ciertas cosas con vos no van. Entonces, si vos dejás en claro ciertas cosas, después vas a evitar otras. Y yo lo aprendí, te vuelvo a repetir, a los golpes, pero es una de esas cosas que se aprenden y no te las olvidas más. Ahora, la ideología de género, no solamente la ideología de género, sino los movimientos LGBT y demás, como también algunos como el Mocha, que llegó a abrir una escuela para niños homosexuales, la verdad que es totalmente increíble. Y además, bueno, que en el logo de ellos, de esta escuela, pusieron la figura de Faustino Sarmiento, pintado, maquillado y con pelo rubio, etcétera. Y con profesores que de dudoso título, pero vestidos disfrazados, si era mujer disfrazado de hombre o si eran hombres disfrazados de mujer. ¿Cómo se puede combatir eso desde el Estado, ¿no? Porque la verdad que no queda otra, porque desde el sector privado es muy complicado seguramente combatir estas políticas y estos lobbies que son la verdad bastante perversos. Sí. Primero vamos a dejar en claro algo. Yo estoy totalmente en contra cuando se quiere ideologizar a los chicos, porque se los está queriendo meter conocimientos que no van de acorde a su edad ni a su grado de madurez. Es algo totalmente desubicado con fines que nosotros sabemos que va más allá. Nosotros sabemos que diferentes de una persona que después de ser mayor edad decide hacer lo que quiera. Yo lo voy a dejar en claro por las dudas que no se malinterprete, pero realmente hay que aclararlo, porque después de decir, che, qué cosa, cómo sos, no, cada uno puede hacer lo que quiere con su vida, pero siempre y cuando no altere a otras personas. En este caso que vos estás diciendo, sí están alterando a otras personas y nada menos que a menores de edad. Se están metiendo con menores de edad. Y lo que hay que hacer, hasta que no se pueda hacer algo desde el Estado, porque todavía no estamos teniendo una posición que podamos decir, se puede hacer algo desde el Estado, porque lo que hay que hacer claramente es hacer cumplir las leyes para empezar, porque tenemos, por ejemplo, la ley 26.150, en su artículo 5, que lo quisieron modificar, lo quisieron sacar, quisieron hacer de todo, pero ahí está todavía. Y dice que las clases las tienen que dar, o sea, estas clases de género las tienen que dar, y tienen que ser dadas de acuerdo a la ideología de la escuela y a la ideología según lo que los padres digan. Estas clases de ESI hablan exactamente, vamos a decir exactamente de qué estamos hablando, de la educación sexual integral, la ley 26.150, que hay que dar esos contenidos de acuerdo al ideario de la escuela, de la institución y de los padres. Entonces hay que hacerlo cumplir a rajatabla, porque esa ley, ese artículo, lo tenemos que conocer muy bien y hacerlo valer. En este momento es lo que tenemos. Tendremos que seguir dando la batalla y
haciendo que otros abran los ojos y que vean lo que está pasando y todas las cosas que hay en peligro, para que podamos estar en un lugar y en una posición de tal manera que se pueda revertir esto de manera de leyes, porque hay cosas que hay que cambiar. Y hay cosas que directamente hay que hacer cumplir, hay leyes que hay que hacer cumplir, hay artículos, como es este que estoy citando, porque más de una vez se sobrepasan, dan contenidos que no tienen nada que ver, o por lo menos intentan dar contenidos que no tienen nada que ver con el ideario de la institución ni de los padres del menor, y no se sale a reclamar lo que se está haciendo, ni con un abogado, con una carta, o sea, presentándose en la escuela antes de que inicie el año, con una carta dejando constancia que mi ideario no va de acuerdo con la educación sexual integral, que es muy diferente a la educación sexual. Claro, tenemos que hacer valer esas cosas. No podemos, porque, o sea, nuestros hijos están en el medio. Tenemos que ser conscientes que no es cualquier cosa. Son nuestros hijos los que están en el medio. Y nosotros y nuestros hijos tenemos derechos y los tenemos que hacer valer. Porque todo el tiempo del otro lado vamos a tener un ensayo tipo de prueba y de error. Van a avanzar hasta donde nosotros permitamos. Es lo que están haciendo. Avanzan. Donde nosotros nos ponemos firmes, basándonos en las leyes que existen y que nos amparan, entonces dice, bueno, vamos a dejar un poco, y hasta ahí llegaron, y después siguen, pero necesitan de voces, de padres, de instituciones que levanten su voz, que se pongan firmes, pase lo que pase, y que haga valer los derechos de las instituciones, de los padres y de los menores. No puede ser que cualquiera venga y que haga lo que quiera, y que se lleve puestas las leyes y lo que uno piensa como padre, lo que las instituciones piensan, el ideario. Tenemos que ponernos fuertes. Y si no sabemos, bueno, preguntemos, averigüemos, pero sí que hay leyes y sí que hay formas de frenar todo esto. Pero depende que nosotros pasemos de un estado pasivo a un estado totalmente activo. Y a leer y a conocer y a desenmascarar lo que tenemos en delante. Y cómo hacen y el proceder que tienen y las intenciones que tienen. De esa forma va a haber más gente que se dé cuenta de lo que está pasando, porque vienen como muy solapadamente, muy calladito todo esto. Pero viene impuesto, bien sabemos, de organismos internacionales. Y lo quieren imponer a todo nivel. Porque si uno ve las leyes que quieren implementar y todo el ideario que están bajando, imponiendo el adoctrinamiento, lo vemos que yo tengo amigos en todos lados, en Latinoamérica es igual en todos los lugares, en todos los países es lo mismo. Prueban por un lado, primero por el otro. Bueno, Canadá es el sumum. Uno dice, uy, qué bárbaro Canadá, están súper adelantados, pero nosotros sabemos todo lo que están padeciendo los padres que no están a favor y ni opinan como todo el adoctrinamiento que quiere bajar la ideología de género. Les pueden llegar a sacar la tenencia de sus hijos. Hasta ahí llegaron. Y si... O sea, esas cosas tenemos que tener enfrente cuando tenemos que decidir. Cuando nosotros decidimos, por lo general tenemos varios caminos. Entonces, tenemos que ver, ¿qué hago con esto? ¿Están ideologizando o están tratando de ideologizar a mi hijo? ¿Qué hago? ¿Hablo o no? Si hablo, y bueno, me tengo que informar, por ahí tengo que enojarme con un par, tengo que, o hasta puedo tener que, no sé, contratar un abogado, ponele. Pero por el otro, si no hablo, y mirá hasta dónde llegaron en Canadá por no hablar. Entonces, todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta cuando tenemos que decidir. Y ya te digo, no son cosas menores, son nuestros hijos, las futuras generaciones. Entonces, yo voy a seguir luchándola. Yo voy a seguir luchándola.
ahora desde la política. Pero porque es necesario dar esta batalla desde la política también. Desde lo, como te dije hace un rato, desde lo cultural, desde la política, desde los medios. Entonces, uno tiene que levantarse. Y bueno, y si te van a decir de todo, como en mi caso, bueno, prefiero que me digan de todo, pero yo estoy tranquila porque planteé lo que tenía que plantear y hablé lo que tenía que hablar. Y no me quedé callada cuando me preguntaron, ¿y vos estás a favor de la vida o no? ¿Estás a favor de la ideología de género o no? Yo creo que todo el mundo sabe mi postura. Ya te digo, es cada uno elige. Entonces, de un lado tenés, y bueno, sí, vas a tener que por ahí que estudiar más, vas a tener que hacer un par de cosas, exponerte, o por ahí te van a catalogar de ciertas cosas que por ahí no te gusta, o por ahí vas a decir, bueno, vamos todos juntos a la batalla, y te das vuelta y te quedaste con, no sé, con nadie al lado tuyo. Son todos riesgos que uno tiene que afrontar al momento de enfrentar una batalla, tiene que saberlo de antemano. Pero yo creo que lo bueno es agarrar y enfrentarlo. No queda otra. Y el hecho de poder agarrar y de poder decir, bueno, la peleé. Eso no te lo quita nadie. Porque por ahí otro puede decir, sí, bla, 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 bla. Pero nadie te quita el honor de haber peleado por una causa justa, aunque te hayas quedado solo. Y esto por ahí bien puede decirlo Guillermo, que es mi marido, que bueno, si querés, en algún momento lo pueden hablar, pero bueno, sí, vos tenés contras, tenés pros y contras, como toda cosa. Pero lo bueno es pelear esas batallas que valen la pena, y nada mejor que pelear por tus hijos y por las generaciones futuras. No hay nada mejor que eso, porque ellos tengan la libertad, o porque ellos tengan la libertad de poder nacer, porque ellos tienen el derecho de nacer. Y no puede ser que gente diga que depende, y a lo mejor, si es deseado sí, si no es deseado no, y bueno, qué sé yo. No, es un ser humano, tiene derechos, y nosotros tenemos que hacerlos valer, tenemos responsabilidad, no nos podemos borrar. De esta lucha no, lo tenemos que tener en claro. La verdad que te tengo que agradecer un montón, Marisa, primero por darme la nota, No. segundo por el increíble, porque la verdad que diste datos y eso está bueno, siempre en una entrevista, que no solamente es la opinión tuya, la visión tuya, sino que también es con datos. Esto pienso por esto, que tanto hace falta. Y la verdad que bueno, no, y no callarse la boca, que la verdad que eso también es muy importante, más acá en Mar del Plata, que son pocos los actores que son representativos dentro de lo que es la derecha. Lo que yo llamo derecha, digamos, ¿no? Pero yo te digo una cosa, Ulises, la verdad es que somos más. Esa es la verdad. Pocos los Por un que lado tienen me que pone poner. contenta, porque somos más, pero por el otro no me pone contenta. El tema es que se activen y que empiecen a hablar, y que empiecen a afrontar los riesgos y las cosas que le pueden pasar, como yo decía antes, por luchar por lo que corresponde, con propuestas, porque en la campaña me preocupé también porque existan propuestas, porque yo creo que es lo que corresponde a alguien que se presenta a candidato a la intendencia, presentar propuestas. No puedes presentarse a alguien porque está en contra de. Yo estoy en contra de por tal cosa, pero traigo estas propuestas. En eso también tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que presentar propuestas. Y creo que es una de las cosas que más me gustó hacer.
Porque propuestas, no promesas. O sea, porque promesas se puede prometer propuestas, muchas. no, Propuestas. no. Propuestas, como corresponde, propuestas que se puedan llevar a cabo y saber cómo se pueden llevar a cabo, no zaraza, como diría el ministro. La zaraza la dejamos a un lado. No, tienen que hacer propuestas como corresponde, hechas y derechas. Como se hacen las propuestas en política. En política necesitas hacer pasos, necesitas hacer ciertas... Tenés técnicas, o sea, hay técnicas, se siguen, se pueden hacer, tenemos muchas cosas, en Mar del Plata tenemos muchas cosas a favor, por ejemplo. Bueno, tal es así que presentamos propuestas. Yo creo que hicimos un papel digno, porque era la primera vez que nos presentábamos. Bueno, como decía antes, con candidatos que ya, o sea, tienen por lo menos 20 años en cargos públicos todos, y el que no era candidato de izquierda, que bueno, que lleva más de 20 años presentándose, o sea, que ya, ¿no? Y nosotros... Pero que, dejalo, encima, es de izquierda, dejalo, pobrecito. y que nosotros por ahí tenemos que luchar contra el preconcepto de más de uno, que es de derecha, esta que me va a venir a decir, nunca se acerca un pobre, bueno, todas las cosas que nos suelen decir, cuando en realidad es exactamente lo contrario, porque tenemos un lado social muy amplio, lo que pasa es que no nos acercamos a los chicos para que nos saquen una foto, sino que por lo general estamos sin fotógrafos por ahí. Pero eso no quiere decir que no nos acerquemos y que no luchemos por ellos, ni por sacar la pobreza y todas las cosas que angustian a nuestra sociedad. El tema es que yo creo que hicimos un papel digno, porque como te decía antes, de 14 candidatos, quedamos 7, y dentro de los 7, poder asistir a debates y poder debatir mano a mano con gente que, no sé, diputados, con gente que son diputados, Profesionales mentirosos. hace años que están, y como por ejemplo, yo le pregunté a la otra mujer que había quedado, que es la señora Roberta, le pregunté algo en el debate de Canal 8, que realmente es una duda muy grande para mí. Básicamente lo que le pregunté es si había votado a favor de la ley del aborto, si le daba a la derecha, o sea, le daba la razón a Vudú después de querer robarse la máquina de hacer billetes, y a Kichi después de haber dicho que la única salida laboral es vender droga, sin nombrarlos. Entonces, ¿cómo es que pensaba implementar políticas que estuvieran a favor de los que menos tenían, de los más indefensos? O sea, mi pregunta era dirigida a ¿cómo, si hasta ahora nunca luchaste por los más indefensos? Está claro que no. ¿Cómo a partir de ahora vas a empezar a luchar por los más indefensos? ¿Cómo vas a hacer? De más está decir que llevo 1 año y pico esperando que me conteste, y por lo que está haciendo con los jubilados, veo que no aprendió nada. Todo lo contrario. Entonces, esas cosas hay que decirlas. Hay que decirlas. Y hay que decirlas frente al candidato. ¿Qué me vas a venir a decir a mí que vos vas a cuidar de los indefensos? Y mirá lo que hiciste. ¿Me entendés, Ulises? Me caes Ahora, de 10, me caes de 10. si la gente escucha, no escucha, la vota, no la vota, bueno, ya eso queda fuera de tu responsabilidad. Pero vos ya mostraste qué persona es esa, y qué tiene, y qué pensamiento tiene. Entonces, más de eso no podés hacer. La verdad que te agradezco un montón, Marisa. Te agradezco un montón, en serio, y la verdad que muchas gracias por bueno, una y otra vez, la verdad, porque la verdad que dar una entrevista, y en esta época, y encima en el medio de una tesis, es increíble. Es un momento de relax. En donde uno saca los demonios. demonios. Y después sigo. La verdad que bueno, Pero te dejo en serio un abrazo gigante, un abrazo también a Guillermo, sí, y bueno, gracias. me resguardo la pregunta, pero la verdad que ojalá en el 2021 te vea. Nada más voy a decir eso. Bueno.
Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar. La verdad que me encantó estar con vos, pero realmente yo quiero una última palabra. Yo creo mucho en Dios, muchísimo. Y la palabra de Dios dice que cuando los injustos gobiernan, el pueblo gime. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Yo creo que está a la vista de todos qué es lo que está pasando y cuál es nuestro problema. Lo último que te quería decir es eso. Muchísimas gracias, Marisa. Muchísimas gracias, en Gracias a serio. vos. Gracias a vos. Chao, chao. Chao.